Israel e Irán, Rusia, Ucrania, India y Pakistán. Son solo algunos ejemplos de las guerras que últimamente atentan contra la supervivencia de la humanidad, o al menos de gran parte de ella. Con tantas noticias sobre el tema, me acordé de la existencia de unas cartas que intercambiaron unos hombres muy destacables del siglo pasado. Me refiero a Albert Einstein y Sigmund Freud, quienes intercambiaron correspondencia sobre el tema, la cual veremos y analizaremos en este video. Pero antes, un poco de contexto. Ya por el año 1930, hace casi ya 100 años, e incluso antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el físico Albert Einstein, preocupado por el creciente antisemitismo que llevó al ascenso del partido del pintor frustrado al poder en Alemania, le escribía, preocupado sobre el tema, una carta al muy famoso por entonces padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Ambas cartas serían publicadas unos 36 años más tarde, en el año 1958, en Italia. La carta de Einstein era bastante sencilla y planteaba algunas dudas. La pregunta central era la siguiente: ¿qué puede hacerse para liberar al hombre de la amenaza de la guerra? Einstein considera el poder que ejercen los estados nacionales como el principal culpable de la guerra, y menciona la necesidad de crear un organismo supranacional, con el poder de evitar conflictos entre naciones. A día de hoy, con el diario del lunes, podemos decir que no era el único que pensaba ya en ese momento en la creación de algo por el estilo, porque 15 años más tarde se crearía la Organización de las Naciones Unidas. La misma postulaba ya en su carta fundacional el objetivo de evitar conflictos y fomentar la cooperación entre países. Spoiler, no funcionó. Y curiosamente, Freud ya adelantaba el por qué un organismo de tal características tenía pocas probabilidades de funcionar, al menos en lo que respecta a su principal objetivo de evitar las guerras masivas y, consecuentemente, destrucción y muerte. Retomaremos esto un poco más adelante. Hay que destacar que Freud se pone muy pedagógico en su carta y da una extensa respuesta donde desarrolla algunos conceptos, haciendo un análisis bastante completo del tema. Primero propone analizar el problema en términos de violencia y no de poder, como menciona Einstein. Siguiendo las palabras de Freud, los conflictos de intereses entre los hombres son decididos por regla general mediante el empleo de la violencia. Así sucede en todo el reino animal, del cual el hombre no debería excluirse. Para el hombre, sin embargo, se añaden a estos conflictos de opiniones que alcanzan hasta las supremas alturas de la abstracción y parecen exigir una técnica diferente de decisión. A la vez se podría decir que repasa cómo la elección de los individuos a formar grupos cada vez más grandes, llegando hasta la creación de los estados-nación, fue una herramienta para regular el potencial de la violencia individual. Volvamos a sus palabras. Creo que de esta manera haber indicado todos los elementos esenciales, la superación de la violencia mediante la transferencia del poder a una unidad más grande que mantendrá junto a sus miembros por medio de lazos sentimentales. La situación es simple. Mientras la comunidad consiste solo en cierto número de individuos de igual fuerza, las leyes de esta asociación establecen ahora en qué medida el individuo singular debe renunciar a la libertad personal de emplear su propia fuerza como violencia, para hacer posible una segura convivencia. Pero una situación tan tranquila es concebible solo teóricamente. Ya acá Freud empieza a diferenciar de alguna manera lo que sería un funcionamiento ideal de las cosas con un funcionamiento real. O sea, si bien el Estado y las leyes que regulan su funcionamiento se plantearon como una forma de regular la violencia individual, también dieron lugar a una violencia a mayor escala. Y se podría interpretar que para Freud la violencia es el medio por el cual se ejerce el poder, cediendo la mayor violencia a las asociaciones o grupos más grandes de individuos, o sea, a los estados-nación. Tampoco es que Freud se plantee en una posición sumamente condenatoria a la guerra, aunque él mismo se considera un pacifista. La guerra también ha resultado útil a lo largo de la historia en varias ocasiones.
ya que la destrucción causada por la misma puede dar lugar a una situación superadora que no podría haberse conseguido por fines pacíficos. Y al menos en algunas ocasiones históricas parece haber sucedido. Escuchemos su argumentación. No es posible juzgar con un criterio único las guerras de conquista. Algunas, como la de los mongoles y los turcos, han causado solos desastres. Otras, por el contrario, han contribuido a transformar la violencia en justicia. En cuanto han creado unidades más grandes, en el seno de las cuales la posibilidad de empleo de la fuerza quedó limitada, y los conflictos allanados por un nuevo orden legal. Así, las conquistas de los romanos dieron a los países mediterráneos la preciosa Pax Romana. La ambición de engrandecimiento de los reyes franceses creó una Francia políticamente unida y floreciente. Aunque pueda parecer paradójico, se debe confesar que la guerra no sería por lo tanto un medio tan poco apropiado para la instauración de la augurada paz perpetua, puesto que es capaz de crear esas grandes unidades dentro de las cuales un fuerte poder central hace posibles nuevas guerras. Pero en realidad no sirve de nada porque los resultados de la conquista no son por lo regular duraderos. Las unidades de nueva creación se derrumban de nuevo, en su mayor parte a consecuencia de la insuficiente cohesión de las partes unidas de manera forzada. Y ahora volvamos a la posibilidad de un organismo supranacional que pueda evitar las guerras, como lo intenta o lo ha intentado la ONU. Aunque ya les adelanto que no es muy positivo en esa posibilidad. Una prevención segura de la guerra solo es posible si los hombres se unen para la instauración de un poder central encargado de arbitrar todos los conflictos de intereses. Así se combinan evidentemente dos condiciones: que se cree una suprema instancia de este tipo y que se le confiera el poder necesario. Una sola de las dos no serviría. Ahora, la Sociedad de las Naciones es considerada como la instancia arbitral, pero la otra condición no se ha llenado. La Sociedad de las Naciones no tiene un poder propio y puede obtenerlo únicamente si los miembros de la nueva unión, los estados particulares, se lo ceden. O sea que puede ver el problema fundamental que la propia ONU sufre hoy día. Su poder es limitado porque sería necesario que los países miembros que la legitiman se lo cedan. O sea que ceder implica perder algo para dárselo a otro. En este caso sería que una nación renuncia a su soberanía para entregárselo a un organismo que regula a su nación y al resto. En otras palabras, esto quiere decir que para que la ONU sea efectiva, las naciones deberían subordinarse a ella, entregando la toma de decisiones a algo que se ubica jerárquicamente arriba de las mismas. Básicamente se formaría un gobierno mundial, que al menos teóricamente podría evitar las guerras entre países, ya que ahora todos serían parte de un mismo ecosistema, con un interés centralizado, pero también dando lugar a otros nuevos tipos de problemas. Por otro lado, también contempla la posibilidad de que sean las ideas las que ayuden a agrupar a la gente. Es decir, que una idea sea lo suficientemente influyente para evitar conflictos a gran escala. Pero llega a la conclusión, siguiendo algunos ejemplos históricos, de que esto no parece ser suficiente. Poniendo como ejemplo el fracaso de la Panhelénica griega, un intento de las ciudades griegas de mantener la paz, o de la conocida solidaridad cristiana. Repasemos sus palabras. Por ejemplo, la idea panhelénica, la conciencia de ser algo mejor que los bárbaros, que encontró una expresión tan fuerte en las anfictionías, en los oráculos y en los Juegos Olímpicos, era bastante fuerte para mitigar las reglas de la guerra entre griegos, pero obviamente no bastaba para prevenir conflictos armados entre los elementos destacados del pueblo griego, y ni siquiera para impedir que una ciudad o federación de ciudades se aliara al enemigo persa para dañar a una ciudad rival. Tampoco tuvo más éxito el sentimiento de solidaridad cristiana. No pudo impedir que en la época del Renacimiento pequeños y grandes estados, en las guerras que los ponían unos a otros, recurriesen a la ayuda del sultán. Ni tampoco hay en nuestro tiempo una idea a la que se pueda atribuir una autoridad tan cohesiva. Y llegados a este punto, Freud utiliza sus desarrollos en las teorías de las pulsiones o impulsos, dependiendo la traducción, para explicar que la guerra es parte de la condición humana.
Consideramos que los impulsos del hombre son solo de dos géneros, es decir, aquellos que tienden a conservar y unir los llamados impulsos eróticos, precisamente en el sentido del eros en el Simposio de Platón, o sexuales con voluntaria extensión del concepto popular de sexualidad, y aquellos que quieren destruir y matar. Estos últimos los comprendemos bajo la clasificación del instinto de agresión o destrucción. En realidad, como ve usted, esta no es sino la transposición teórica del conocido contraste entre amor y odio, que tal vez mantiene con la polaridad de atracción y repulsión una relación de origen que sostiene una parte en el campo que le interesa. Ahora bien, no debemos apresurarnos apresuradamente en valoraciones de bien o de mal. Cada uno de estos impulsos es tan imprescindible como el otro, y de la acción concomitante y opuesta de ambos resultan los fenómenos de la vida. Pero parece que casi nunca un impulso de un género puede actuar aisladamente. Va siempre unido a cierta dosis de la otra parte, de manera que forma lo que nosotros llamamos una liga, que modifica su objetivo y en ciertos casos solo ella hace posible su logro. Así, por ejemplo, el instinto de conservación es ciertamente de naturaleza erótica, pero cabalmente debe poder disponer de la agresión para realizar su propósito. Igualmente, el impulso amoroso dirigido a un objeto determinado necesita un añadido de instinto de presa si quiere entrar en posesión de su objeto. La dificultad de aislar los dos géneros de impulsos en sus manifestaciones precisamente nos ha impedido así durante mucho tiempo reconocerlos. En resumen, acá Freud dice que la pulsión de vida y la pulsión de muerte son dos caras de una misma moneda. Pueden imaginárselo como el yin y el yang, uno no puede estar sin el otro. También hay que tener en cuenta que Freud habla de una sexualidad en un sentido amplio, más relacionada al placer en general y no a la sexualidad reproductiva. Esto es una confusión muy común cuando alguien critica a Freud. Y yo no soy el mayor defensor, pero hay que por lo menos criticarlo con objetividad. Pero volviendo al tema central, el tema de la guerra, entonces si la pulsión de vida y la pulsión de muerte son inseparables, son necesarias ambas en la vida humana, lo que sucede es que la guerra y la paz también lo son. O al menos esa es la propuesta que Freud tiene en este escrito. Interesante es también su perspectiva sobre la confrontación de modelos económicos y sociales, de los cuales ya se estaba hablando en ese momento, y de los cuales se hablaría mucho más algunos años después en la llamada Guerra Fría, donde el modelo estadounidense se enfrentó al modelo soviético. Veamos qué opinión tenía Freud del movimiento bolchevique. También los bolcheviques esperan que podrán hacer desaparecer la agresión humana, garantizando la satisfacción de las necesidades materiales y estableciendo por otra parte la igualdad entre los que participan en la comunidad. Pero yo creo que esto es ilusión. Por el momento están armados hasta los dientes y mantienen unidos a sus adeptos, sobre todo mediante el odio contra el mundo externo. Pero bueno, entonces, ¿cómo sería una sociedad pacífica ideal? Veamos qué dice. La condición ideal sería naturalmente una comunidad de hombres que hubiera sometido su vida instintiva a la dictadura de la razón, incluso renunciando a los vínculos de afecto entre estos. Pero según toda verosimilitud, esta es una esperanza utópica. Acá básicamente dice que mientras haya sentimientos en la humanidad va a haber conflicto, violencia y guerra. Para Freud, el ser humano está ciertamente determinado. Y referido a este tema, está determinado a buscar la paz por medio de la guerra, y aún así indignarse por ello. Es así que nos cuenta: ¿por qué nos indignamos tanto contra la guerra? Usted y yo y tantos otros, ¿por qué no la aceptamos como una más de las muchas situaciones penosas de emergencia de la vida? Aparece, en todo caso, conforme con la naturaleza, biológicamente bien motivada, prácticamente casi inevitable. No se alarme por mi manera de plantear el problema. Al final de una indagación es lícito tal vez ostentar una máscara de superioridad de la que en verdad no se dispone. La respuesta será que la guerra es inaceptable porque cada hombre tiene derecho a su propia vida. Porque la guerra aniquila existencias humanas ricas de esperanza, pone a los hombres individuales en situaciones deshonrosas,
los obliga a matar a otros contra su propia voluntad. Destruye preciosos valores materiales producto del trabajo humano, y así sucesivamente. Apunto a otra cosa. Creo que el motivo principal por el que nos indignamos contra la guerra es que no podemos dejar de hacerlo. Somos pacifistas porque debemos serlo por razones orgánicas. Entonces, se nos hace fácil justificar con argumentos nuestra actitud. Mi interpretación de esto es que Freud considera que la razonable postura pacifista es también hipócrita. Pero esto no es necesariamente malo, un cambio producido por el efecto de la cultura en contra del instinto. Veamos cómo explica su punto de vista. Las modificaciones psíquicas que acompañan el proceso de civilización son evidentes e inequívocas. Consisten en una progresiva desviación de las tendencias instintivas y limitaciones de los estímulos instintivos. Entre las características psicológicas de la civilización, dos parecen las más importantes. El reforzamiento del intelecto, que empieza a dominar sobre la vida instintiva, y la introversión de la tendencia a la agresión, con todas sus consecuencias ventajosas y peligrosas. Creo que esto está relacionado con sus escritos en su obra de Tótem y Tabú, donde inventa un escenario hipotético que dio origen a la cultura. Por último, se pueden ver coincidencias con las ideas de Nietzsche sobre la relación entre lo moral y lo estético. La guerra contrasta del modo más estridente con las actitudes psíquicas que el proceso de civilización nos impone. Por eso debemos indignarnos contra ella, simplemente porque no podemos ya soportarla. No se trata solo de una adversión intelectual y afectiva, sino de que para nosotros, los pacifistas, es una intolerancia constitucional, por así decirlo. Y parece en verdad que las mortificaciones estéticas de la guerra no intervienen menos que sus atrocidades en nuestra rebelión. Y hemos llegado al fin del video. Si te gustó, no olvides dejar un me gusta y suscribirte de no estarlo. Me ayuda muchísimo. Sin nada más que agregar, yo soy Alan y esto ha sido Psycho Project.